Saludos a todos. ¿Hay ahí Ignacio Edison? ¿Nos ayuda a repartir? Todo, yo creo. Está como el profesor, cállense, mirando a todos que se callen. Amén. Vamos a comenzar. Buenas noches, hermanos. Es bueno verles nuevamente. Es un agrado para mí verles. No sé si van a estar conmigo, pero es bueno cuando los hermanos se juntan, ¿cierto? Vamos a cantar la número 66. Después vamos a cantar dos himnos más, pero van a ser elección. Si alguien quiere cantar alguno que sepa. 66. ¿El Señor es su pastor? Amén. ¿Le puede faltar algo? No, ¿cierto? Si el Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Cantemos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande en valles de sombras de muerte, aunque yo ande en valles de sombras de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande en valles de sombras de muerte, aunque yo ande en valles de sombras de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. Como dije, si el Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar y nada debemos temer. Amén. Era un tema que teníamos ayer con los hermanos, estuvimos conversando algo parecido. Debemos confiar en el Señor, ¿no? Porque Él siempre, exacto, siempre Él va a estar guiando nuestros pasos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este momento, por estar reunidos en este lugar. Voy a pedir al hermano Edison, por favor, agradecerle a Dios por la presencia de cada uno de nosotros. Oremos. Amado Padre, Señor nuestro Dios, estamos delante de su presencia, Señor, para darle las gracias por habernos traído con bien en esta tarde, Señor, para adorarte y para escuchar tu palabra, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, cada una de las almas que estamos acá presentes en este lugar, para que podamos cantarte, Señor, y que estas alabanzas puedan llegar con olor fragante a tu presencia. Amén. Igualmente, Padre, queremos pedirte por el estudio de esta noche, Señor, para que pueda ser edificativo para cada uno de nosotros, Padre.
Bendice en estos momentos, Señor, a cada una de las personas que están en los hospitales, Señor, padeciendo de virus o de cualquier otra enfermedad, Señor. Paseate por todos esos pasillos, Padre, y que puedan mostrar fe en usted, Señor, para que usted los pueda sanar, Padre. Bendice igualmente, Padre, a las personas, sobre todo en Santiago, Señor, que es donde más hay casos, Padre. Y queremos, Señor, que usted pues pueda tomar cartas en ese asunto y también nos diga, Señor, qué es realmente, aparte de su voluntad, Señor, lo que nosotros debemos aprender, Padre. Bendícenos, Señor, y dejamos todas estas cosas en tus manos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Un himno en especial que alguien quiera cantar? Este me gusta mucho, pero yo no me lo sé. O sea, tendríamos que acompañarme. Sí. Nosotros tampoco. ¿Cuál es? El 73, es que es más largo. No me lo sé muy bien. Pero intentemos, pues si no perdemos. ¿quién era? 73. ¿Cierto? No me lo sé. Ni pensar. Sí. ¿La sabemos esa, cierto? Sí. ¿La 73? Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor. Listo. Ok. ¿Cantemos? Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro de los redimidos te adora con fervor, llenos de alegría, con sus coronas de oro, rinden alabanzas a ti, oh Creador. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada en tu lumbre, ante ti que has sido, quieres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo, y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adore todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. La única alabanza, ¿cierto? Preciosa alabanza. ¿Algún otro número? La 261.
12:2. Referencia. 2:62. Maestro, ¿Lo tienes? Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calma las iras del fiero mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla dopa el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, su voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción, oh maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrente sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calma las iras del fiero mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla dopa el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, su voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh maestro, los vientos se amainan ya. Y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más. Y feliz llegaré pronto al puerto, donde tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calma las iras del fiero mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla dopa el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, su voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Muy bonitas alabanzas, hemos cantado. Amén. Vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude a concentrarnos en el mensaje, en el estudio, que va a estar en nuestro hermano Luis. A eso hemos venido, ¿cierto? A aprender de su palabra. Si yo le voy a ir al hermano Rodrigo, por favor, que ore por el hermano Luis.
y por cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre Celestial, te damos por este día, Señor, que tú nos regalas. Gracias Padre por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias Padre porque tú nos tienes bien. Te damos las gracias Padre porque tú siempre estás con nosotros, porque tú nos permites ser sus hijos. Te damos las gracias Padre porque estamos aquí este día de miércoles, Señor, para cantar alabanza a tu nombre, Señor, para ver a nuestros hermanos y por supuesto para escuchar tu palabra. Y te doy bendiciones también por nuestro hermano Luis, Señor, que nos va a enseñar. Llénalo, Señor, de tu espíritu, Padre, para que todo lo que él hable sea conforme a lo alto. Y ayuda a nosotros, Padre Celestial, para estar atentos a tu palabra. Y lo más importante que puedes practicarlo. Gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Okay. ¿Tenemos todo Biblia? ¿A alguien le falta Biblia? Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio en cuanto al tema del Espíritu Santo. ¿Ok? Ya estamos llegando casi al final de nuestro estudio. Y sé que hemos dicho bastantes cosas en cuanto, por ejemplo, a su obra, a cómo Él quiere trabajar en nuestra vida, a cómo Él quiere influir. Recuerde que del momento en que nosotros somos convertidos, el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida y Él viene a llenarnos, viene a ayudarnos, Él viene a fortalecernos, en este caso, en la batalla que constantemente cada uno estamos librando. Habíamos hablado, por ejemplo, las semanas pasadas en cuanto al tema del fruto del Espíritu. Pero hoy día vamos a enfocarnos, voy a dejar esto aquí, ahí. Hoy día, y acompáñenme mientras, por favor, al libro de Hechos, capítulo 7, libro de los Hechos, capítulo 7. Porque hoy día vamos a entrar a otra temática un poquito más difícil de explicar, pero que también nos va a ayudar mucho. En el capítulo 7. No hay problema, así que estamos en vivo. Y hoy día vamos a estar hablando, y miren lo que voy a decir, quiero que me escuche esto antes de que leamos el pasaje, porque así como hemos dicho, así como hemos hablado que el Espíritu Santo quiere ser la influencia más grande en nuestra vida, ¿cierto? Hemos visto que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración, nos ayuda en la vida espiritual, nos fortalece en el hombre interior. Hemos visto bastantes cosas en cuanto a la obra del Espíritu Santo, quién es Él. Obviamente también hemos visto que es la tercera persona de la divinidad, ¿cierto? Todo eso. También hoy día vamos a entrar a una temática donde el cristiano puede, miren lo que voy a decir, el cristiano puede con su conducta pecar contra el Espíritu Santo. No solamente vamos a hablar del aspecto positivo de lo que el Espíritu Santo quiere provocar en tu vida, sino que la palabra de Dios también nos muestra que el cristiano puede ser culpable, y por si acaso me he basado en este estudio, que lo quiero decir como una fuente, del estudio que hizo nuestro hermano Larry White, en el tema del Espíritu Santo, los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Por si acaso, si usted después quiere ver una segunda fuente para poder verlo, ahí también hay un buen estudio en cuanto a los pecados que se cometen contra el Espíritu Santo. Y fíjese lo primero que tenemos que darnos cuenta, porque si el Espíritu Santo está morando con el cristiano, si el Espíritu Santo está morando en el cristiano, entonces nosotros también podemos afectarlo con las cosas que hacemos, con las decisiones que tomamos, ¿o no? Entonces, en esa perspectiva, vamos a estar considerando los pecados contra el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con el primero de ellos. ¿De qué manera podríamos nosotros pecar contra el Espíritu Santo? Esto lo vamos a ver para que usted, voy a decirlo de esta manera, para que usted no lo cometa, para que usted no lo haga, para que yo no lo haga, como una advertencia de parte de Dios, para que no caigamos en estos pecados.
Y por si acaso, la Biblia va a decir que hay 7 pecados contra el Espíritu Santo. Uno de ellos, no creo que nos alcance por el tiempo, uno de ellos no tiene perdón. Por si acaso. Pero no vamos a hablar de eso hoy día. ¿Ok? Recuerde que hay un pecado que jamás va a ser perdonado. Eso lo vamos a ver después, por ejemplo, en Mateo capítulo 12 o en Marcos capítulo 13. Pero en cuanto a esto, vamos a ir a Hechos capítulo 7 para ver el primer pecado. Y mire por favor allí, le voy a pedir a mi hermano Rodrigo si puede leer Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos 7:51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ok, le pongo en el contexto. Gracias, hermano. Le pongo en el contexto. Si usted sabe la historia de Esteban, ¿cierto? ¿Se acuerda que Esteban estuvo predicando la palabra de Dios en la sinagoga? La gente se molestó por lo que Esteban estaba diciendo y en ese momento lo llevaron delante del concilio. Ahí estaba Esteban predicando la palabra de Dios delante del concilio. Y fíjese que Esteban comienza a darle un sermón mostrándole toda la obra que había pasado en el Antiguo Testamento y cómo Dios había hecho su obra y su voluntad, en este caso, en medio de su pueblo Israel, y cómo Israel se había revelado constantemente a Dios. Y en el clímax de ese sermón, cuando le está contando la historia de Abraham, le está contando la historia de Moisés, le está diciendo lo que dijo David, lo que decían los profetas, en ese momento llega al punto culmine de su sermón y le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Y note muy bien cuál es el primer pecado que vemos acá. Resistir. ¿Dice ahí o no? ¿Lo lee? 7:51. Resistir al Espíritu Santo. Pregunto, por mientras, ya vamos a explicarlo. ¿Qué es resistir al Espíritu Santo? Fíjense que un cristiano, lo está diciendo Esteban, inspirado por Dios, un cristiano, una persona puede ser culpable contra el Espíritu Santo de resistirse a él. ¿De qué manera? Podemos darnos cuenta nosotros que resistimos al Espíritu Santo. Por ejemplo, para poder entenderlo mejor, mire 52 y 53, que nos dice más gráficamente de qué manera nosotros podemos resistir al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. ¿De qué manera podemos nosotros, según lo que nos interpreta el mismo Esteban, resistir al Espíritu Santo? ¿De qué manera? ¿Me ayuda, por favor? ¿Cómo podríamos pecar contra el Espíritu Santo resistiéndonos a él? No creer. ¿Dónde ve eso de no creer? Que anunciaron de antemano la venida del justo. Ok. Que no creyeron que venía ¿Pero cuál es la acción directa que ellos hicieron? el norte. Mataron. Mataron, ¿cierto? Sí, y mataron a los... Ok. Que, fíjese que dice, por ejemplo, yo estuve analizando un poco la frase. ¿Usted entiende lo que significa duro de cerviz? ¿Qué es? ¿Qué es duro de cerviz? ¿Ah? No, pero ¿qué significa literalmente duro de cerviz? No la explicación, porque yo entiendo que todos entendemos que una persona dura de cabeza es un duro de cerviz. Pero literalmente, ¿qué significa? Voy a decirlo así a la coloquial. ¿Pero qué significa ser duro de cerviz? ¿Qué es la cerviz? Fíjese que la cerviz, por si acaso para que usted lo vea, habla del lenguaje, sí, Hechos 7, habla del lenguaje que se usaba en la agricultura cuando el buey tenía que ponerse la yunta. La yunta.
Y un duro de servir significa un buey que no obedece, que se resiste, un buey que se resiste, para que usted entienda lo que le está diciendo. En la mente de Dios somos bueyes que nos resistimos a ponernos el yugo de Dios. Sí, ese es el punto. Uno le dice, sí, duro de servir, pero eso es lo que realmente está... De ahí se tomó la analogía, por si acaso. Duro de servir, o sea, un buey que se resiste a ser dominado, un buey que se resiste a ser controlado, a que se le lleve en una dirección. Pero también dice el pasaje, e incircuncisos de corazón. ¿Y qué es lo que está diciendo ahora con un corazón incircunciso? Y de oído, ¿cierto? Dice también. De corazón y de oído. ¿Qué era la circuncisión? ¿Qué era la circuncisión? ¿Se acuerda lo que era la circuncisión? ¿Qué era la circuncisión? Para poder entender las analogías. ¿Ah? Ok, la circuncisión, como están diciendo por ahí atrás, bien gráficamente, es cuando al varón se le corta el prepucio de su pene, ¿cierto? Y que era una señal del pacto desde Abraham en adelante, se dio ese pacto. Entonces, un incircunciso, ¿qué significaría eso? Que era una persona que tenía su prepucio en este caso, pero ahora no está hablando del pene, por si acaso, para poder decirlo, sino que está hablando del corazón y de su oído. O sea, una persona, obviamente también la circuncisión tenía que ver con un punto de conversión también, por si acaso, de convertirse, pero en este caso es como que si tuviese una piel, una carne, por decirlo de alguna manera, que no dejara que la palabra penetrara en el corazón, que no dejara que la palabra penetrara en el oído. O sea, para que entendamos la analogía, o sea, estas dos analogías están mostrando de una persona que se resiste a querer oír y querer dejarse guiar por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, cuando Esteban está diciendo inspirado por Dios, ustedes son duros de servicio, incircuncisos de corazón, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, lo que está diciendo el pasaje es que el Espíritu Santo les está hablando constantemente y ustedes están resistiendo a que la palabra de Dios llegue a su vida, llegue a su corazón, los dirija. Fíjese muy bien, que cada vez que nosotros, incluso si lo mira ahí, versículo 52, ¿cuál fue la actitud del pueblo? El pueblo persiguió a los profetas, el pueblo mató a los enviados de Dios, persiguieron, fueron entregadores y matadores. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles, Dios le envió directamente de su voluntad la ley y ustedes no quisieron guardarla. ¿Se fija? O sea que cuando una persona, para que usted entienda, cuando una persona constantemente está oyendo la palabra de Dios, cuando una persona constantemente se le está diciendo lo que tiene que hacer, cuando una persona constantemente la palabra le está apuntando algo y la persona no quiere ceder y la persona no quiere ser moldeada por la palabra y la persona se sigue resistiendo como el buey, sigue tapando su oído y su corazón para que la palabra penetre, lo que realmente está haciendo es resistiendo al Espíritu Santo. A veces, incluso si usted se fija, la actitud, se lo digo, ¿qué hicieron con Esteban? ¿Qué hicieron con Esteban, hermano? Lo mataron. Puede ser inconscientemente que uno no acepta al Señor también. Claro, pero si el Espíritu Santo te está diciendo algo, lo que nosotros normalmente vemos, y este es el punto que yo quiero enfocar, es que normalmente nosotros pensamos que la respuesta que nosotros damos es hacia una persona. A un predicador, a un evangelista, a un maestro, a un pastor, a una persona. Y siempre estamos mirando al hombre, a la persona que está delante. Pero si tú te fijáis, nosotros no tenemos que mirar a la persona que está delante. Nosotros tenemos que mirar al Espíritu Santo. Y si yo le digo que no a la palabra en mi corazón, aunque me la entregue el hermano que sea, yo me estoy resistiendo al Espíritu Santo. Yo me estoy resistiendo realmente a Dios. Y fíjese el pecado de soberbia, que Dios nos está hablando, su palabra nos está diciendo algo, ¿y qué prefiero yo? Incluso fíjese que también lo que pasó aquí, hablar mal de un líder, hablar mal de un predicador, hablar mal de un siervo, hablar mal de un evangelista, poner mal a una persona que está compartiendo la palabra de Dios, es ponerse en la misma posición, perseguirlo, matarlo, es ponerse en la misma posición que se pusieron los judíos
en ese tiempo. ¿Qué hicieron ellos? Lo entregaron, hablaron mal de ellos, murmuraron, los mataron, los persiguieron, lo apedrearon, a Esteban crujieron los dientes y lo van a apedrear. Eso es resistirse al Espíritu Santo. Porque realmente los siervos de Dios están hablando la palabra porque no es una palabra de ellos. No es una palabra de ellos. Diferente fuera que alguien se parara enfrente y dijera, yo voy a hablar un mensaje de parte mía. ¿Usted puede recibirlo? O usted no puede recibirlo porque viene de parte mía, ¿no? No tiene mucha limitación, viene de parte mía. Pero cuando Dios habla su palabra a través de sus siervos, no querer obedecerla, no querer escucharla, resistirse a que la palabra me dirija como el buey, es realmente resistir al Espíritu Santo. ¿Cuánta gente a veces, incluso si tú te fijas, y esto es importante de pensar en el tema de resistir al Espíritu Santo, cuántas veces hemos desestimado un sermón? Yo lo he conversado a veces con los predicadores, con los hermanos, con los varones. ¿Cuántas veces hemos desestimado un sermón? No por su contenido, sino por la persona que lo dijo. Por la persona que lo dijo. Y no porque si realmente lo que dijo fue bíblico, no fue bíblico, fue correcto, no fue correcto, sino porque, no, es que este no lo escucharon. Que este otro, ¿a dónde, cuándo? Y a lo mejor lo que esa persona te está diciendo es la verdad. Lo más probable es que lo que esa persona te esté diciendo es la palabra de Dios. Tal vez en su vida todavía le cuesta, todavía me cuesta a mí. Pero si tú te fijas, es el punto de resistirse al Espíritu Santo, porque comenzamos a mirar al hombre. A ver, me va a predicar hoy día el hermano Víctor. A ver, ¿cumple realmente lo que está diciendo? A ver, hoy día me va a hablarme el Rodrigo. ¿Y el Rodrigo anda de acuerdo a la palabra de Dios? Ah, no, que este no cumple. Ah, no le escucho nada. ¿Y por qué? Si el Rodrigo me quiere decir algo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo me quiere hablar a través de un hermano. A lo mejor él tiene su limitación, a lo mejor yo tengo la mía. Pero uno se da cuenta que la respuesta que nosotros damos muchas veces es hacia una persona y no hacia la palabra. ¿Por qué yo debería estar mirando a la persona, por ejemplo? ¿Por qué yo debería estar apuntando a la persona, por ejemplo? ¿Por qué yo debería estar viendo la dignidad de la otra persona, por ejemplo? ¿O no? Ahí uno se da cuenta que uno de repente critica, juzga, uno menosprecia a las personas y uno no se da cuenta que es un maravilloso privilegio, y eso lo digo a todos, es un maravilloso privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Y usted cuando esté en un momento de estudio bíblico, cuando usted esté en un momento de prédica, usted tiene que entender que usted se está poniendo delante de Dios. Se está poniendo delante de Dios y la palabra nos va a exponer. Pero a veces uno se justifica, ¿o no? Porque eso es lo que yo veo de repente. Ah, mira, no vino el hermano tanto, justo la palabra era para él. Y uno de repente empieza a mirar a la persona, y el hermanito. Si tú tienes una actitud como esa, déjame decirte que no te está resistiendo un hermano. No, no te está resistiendo una persona. Te está resistiendo directamente al Espíritu de Dios, que fue el escritor de la Biblia. Al Espíritu de Dios. Yo me puedo equivocar, lo más probable que sí. Yo me puedo equivocar incluso en mis palabras, lo más probable que sí. Normalmente lo hago. Pero si usted lo mira muy bien, la palabra no se equivoca. Y si la palabra apunta algo a mi vida, esa es la dirección correcta. Cuando se habla de probar los espíritus, o sea, de probar quién te está... Claro, probar los espíritus en el contexto de Primera de Juan tiene que ver con la doctrina. Porque dice el pasaje allí, porque muchos falsos maestros andan por el mundo, dice el pasaje que viene después. O sea, la aplicación sería, yo tengo el derecho de probar lo que se me dice, pero no tengo derecho de probar la persona. Recuerde que Jesús mismo en Mateo capítulo 23, cuando apunta a los escribas y fariseos y los llama de serpiente hipócrita y todo lo demás, Jesús les dice la verdad a ellos, pero ellos le dicen, pero guardan lo que ellos dicen, porque ellos dicen lo correcto, pero ellos no lo hacen. O sea, pero no miren su obra. O sea, esa debería ser mi actitud hacia la palabra de Dios. De que lo más probable, cualquiera, lo voy a decir en este porcentaje, el 100% de los predicadores, las predicadoras, los hermanos y las hermanitas que comparten en los distintos ministerios de la obra de Dios, el 100% de personas no es digno de predicar lo que tiene que predicar. El 100%. Si fuera por eso, lo más probable es que el calendario tenía que estar pelado. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pensamos nosotros? Porque eso qué significa, porque esto tiene que tener un entendimiento para la iglesia.
si yo no me siento cómodo, si yo no me siento bien con el mensaje o con lo que voy a decir, si yo no me siento en la condición correcta espiritualmente, yo creo que yo siempre voy al autocuidado. Mejor usted no se exponga. ¿Cierto? Si tú te conocís solito en la íntima y sabés que lo que vaya a decir vaya a ser un caradura delante de Dios, mejor no te expongas. Solito sabés que estás en una mala posición. ¿Cierto? Porque no vaya a estar, por ejemplo, en un pecado evidente de borrachera, no sé, de adulterio, de fornicación, y vaya a ponerte a hablar de esas cosas. ¿Cierto? Tú solo te vayas a poner delante de Dios. Tú solito te vayas a meterte las manos al fuego. Pero de que la persona podría hablarme eso, me lo podría hablar tal vez. Me podría decir, hermano, mira, para que usted no caiga. Porque ya caí. ¿Cierto? Lo más probable es que me diría eso. Pero obviamente, ese es un punto que nosotros tenemos que luchar, hermano. Yo digo sinceramente, cuando uno escucha de repente las conversaciones, cuando pensamos en los sermones, a veces las conversaciones de los sermones no se basan en el contenido de un sermón, en lo que realmente el Señor me entregó a mí. No. Siempre estamos pensando en el instrumento, en el humano. A ver si este anda por aquí, si este habla de acá, si este hace aquí, si este hace allá. Y eso, en simples palabras, por lo que está diciendo Esteban, es resistirse al Espíritu Santo. Porque a lo mejor otro hermano podría decirme el mismo mensaje y va a ser la misma palabra. Y otro hermano me podría decir el mismo pasaje y es la palabra. Si lo único que puede cambiar es la vasija, el instrumento. Pero los instrumentos son desechables, diríamos. Descartables, diríamos. Hoy día en el siglo XXI, en el año 2020, tal vez le sirvo yo acá, mañana le va a servir otro, pero a lo mejor en 10 años más va a haber otro, y a lo mejor en 5 años más, o sea, 5 años hacia atrás, hubo otro, y está bien. Porque la dirección nunca tiene que estar hacia la persona. La dirección tiene que estar hacia la palabra de Dios. Entonces, el primer pecado que uno puede cometer, y eso tenemos que purificar el corazón, de decirle, Señor, ayúdame cuando un hermano se para a predicar, ayúdame a ver tu palabra, a ver tu mensaje, ayúdame a ver lo que tú quieres decirme. Y no justificarme tanto, porque a veces son puras justificaciones para yo sentirme bien. ¿Por qué? Ah, este hermano está peor que yo. Ah, esta hermana está peor que yo. Ah, esta persona está más condenado que yo. Ah, esta persona está en peor posición que yo. Pero al final eso es una justificación. Yo igual tengo que responder a la palabra por eso, no me va a justificar. Aunque el hermano que esté delante sea muy pecador, no me va a justificar él. Yo tengo que dar cuenta a la palabra. Usted tiene que darle cuenta a la palabra. Y si lamentablemente el instrumento que está en este momento parado delante de ti es deficiente, no le vaya a dar cuenta a este instrumento, sino al Espíritu Santo, que fue el autor de la palabra. ¿Cierto? Y a lo mejor más adelante va a llegar otro hermano, y más deficiente o menos deficiente, y también está, o yo digo, por el calendario, por los sermones, por las prédicas, por los distintos mensajes que se entregan, uno siempre tiene que poner la dirección en lo correcto. La dirección en lo correcto es la palabra en nuestra guía, la palabra no está hablando, la Biblia te habla, no te resista al Espíritu Santo. ¿Cierto? No te resista al Espíritu Santo. Dejemos de mirar los instrumentos, dejemos de mirar a las personas, dejemos de mirar los corazones supuestamente, dejemos de juzgar a las personas y comencemos a centrarnos en la palabra de Dios. Porque si no vamos a estar resistiéndonos a lo que Dios quiere decir. Número 1. Porque la palabra nos va a juzgar, no la conducta de una persona. Y es así, porque fíjese que si aplicáramos los mismos estándares, mire, yo a veces lo pienso, tomando lo que dice el hermano Sergio, si aplicáramos los mismos estándares, ¿Jesús podría hablarnos del matrimonio? La mayoría de la gente dice, no, pues si el hermano mira el matrimonio, ¿y qué matrimonio tenía Jesús para hablarme del matrimonio? Y él más que nada me podría hablar de matrimonio. O Pedro cuando estaba en Hechos capítulo 3, recuerde que negó a Jesús un poquito antes, y en el capítulo 3 le dijo a la multitud, y lo dijo directamente, ustedes negaron al santo. Lo más probable es que hubiera estado yo en ese sermón, le hubiera dicho, y vos ni Herzegovina, lo más probable es que lo hubiera dicho eso yo, por mi mente carnal. Como que Pedro me venga a hablar a mí de que negaste a Jesús, y no te acordáis vos cuando lo maldijiste, que no lo conocí. Pero eso es carnalidad. Eso es resistirse. Lo que Pedro dijo, lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Y aunque a lo mejor no era el más digno de decirlo, tenía que decirse a esa multitud, no. Porque era la verdad. Porque esa multitud fue igual de partícipe que él en cuanto a negar a Jesús y a entregar a Jesús.
O sea, a veces vamos a ver que la gente que se para adelante, o lo mismo el rey David, todos los maravillosos cánticos que hizo, pero el compadre también tenía problemas y adulteró. Y adulteró. ¿Cierto? Entonces, no por eso la palabra que él predicó se desacredita. Ah, yo no voy a escuchar a David porque David pecó con Betsabé. O yo no voy a escuchar a Pedro porque negó a Jesús. O yo no voy a escuchar a Pablo porque Pablo persiguió a la iglesia. Si usted aplicara ese concepto, porque al final uno tiene que entender que vamos a dar cuenta a la palabra. Pedro va a tener que dar cuenta un día a Dios por lo que él hizo. Pablo va a tener que un día dar cuenta a Dios. A cada uno vamos a tener que dar cuenta. David por lo que hizo. Todos vamos a tener que dar cuenta. Pero eso no anula el poder de la palabra de Dios. Usted tiene que seguir diciendo. Número 1. Número 2, en Hechos capítulo 5, interesante punto, ¿cierto? Fíjese que lo que hacemos también afecta al Espíritu Santo. Podemos estar resistiéndonos al Espíritu Santo y pidámosle a Dios madurez. Pidámosle a Dios la madurez de poder discernir, de poder distinguir bien y decirle, Señor, ayúdame a mirar más la palabra y no tanto a la persona que tengo adelante. Hechos capítulo 5, ahora vamos a ver el segundo pecado. Y note muy bien que en Hechos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11, se cuenta la historia de un matrimonio. Y voy a pedir de hermano Edison, si me ayuda con la lectura, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Ayúdame, por favor. 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Wow, gracias hermano. Note muy bien el contexto de esta historia. El de Esteban era en un juicio. Fíjese muy bien ahora el contexto que está pasando. Hay una gran necesidad material. Muchos hermanos están pasando problemas, apuro económico, y en ese momento se tienen que hacer, bueno, producto de la evangelización multitudinaria, un montón de cosas que pasaron después de Pentecostés. Y en ese momento se levantó un varón llamado, ¿se acuerda usted? ¿Quién era? Bernabé, el hijo de consolación. Y Bernabé tenía una casa, una heredad, una segunda casa, y la vendió. Eso es lo que dice el capítulo 4 al final. Y puso ese dinero, imagínense, vendió una casa y puso ese dinero a los pies de los apóstoles para poder ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. Algo bonito, algo espiritual, algo maravilloso, precioso, que un hermano pudiese desprenderse así a ese nivel y poder ayudar a la obra de Dios. Comienza el capítulo 5 y nos va a contar la historia ahora de otra ayuda importante. Pero en este caso se puntualiza un matrimonio llamado Ananías y Zafira era su mujer. Y ellos también como Bernabé tenían una heredad, una segunda casa, por si acaso cuando hablamos de una heredad es eso, porque no es que vendieron su casa y se quedaron sin casa. Pero note muy bien que la palabra que dice en el versículo 2, y sustrajo del precio. ¿Qué pasó acá, hermano? Porque la condenación para él va a ser la muerte, y para su esposa, ambos, tanto Ananías como Zafira van a morir. Pero note, ellos vendieron una casa, guardaron el dinero, pero dice que sustrajeron del dinero, sabiéndolo su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Uno diría, pero si es una ayuda voluntaria, no hay ningún mandamiento, no tienen por qué darlo todo. No tienen por qué darlo todo, Pedro después lo va a decir. No tienen por qué darlo todo. Porque la casa era de ellos, la plata era de ellos. ¿Por qué Ananías y Zafira pecaron? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Pero ¿cuál es la mentira específica aquí, hermano Benítez? Quiero que lo veamos, porque ellos no tenían mandamiento de Dios de dar todo el dinero, de dar toda la plata, incluso vendiéndola. Pedro lo dice, versículo, lo que tú leíste, versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Si tú la vendías y te quedabas con la plata, era tuya, es tu casa. Nadie te la pidió.
y vendida, incluso teniendo el dinero, no estaba en tu poder. Pero dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No han mentido a los hombres? ¿Cuál es el pecado de Ananías y Zafira? Que es llamado como mentir al Espíritu Santo. Porque una persona, y mire lo que voy a decir también, no solamente puede ser culpable de resistir al Espíritu Santo cuando no queremos irlo, cuando no queremos sujetarnos a Él. También una persona puede ser culpable de mentir o intentar mentir al Espíritu Santo. ¿De qué manera? ¿Cuál es el pecado de este matrimonio? Dígamelo en una sola palabra. ¿Cuál es el pecado? Engañar, ok. ¿Sabe cuál es el pecado que yo lo noto en una palabra? Hipocresía. Hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque ellos vendieron la casa, la heredad, tenían el dinero, y cuando ellos llegaron delante de los apóstoles, ellos no dijeron que era una parte del dinero, sino que ellos dijeron que era todo. Venimos aquí, vendimos una casa y quisimos darlo en ayuda a la iglesia. Nos dijeron que era una parte. Y lo pasaron por el completo. En ese punto mintieron porque no estaban diciendo la verdad. Lo correcto hubiese sido dicho, nos quedamos con un 50%, nos quedamos con una colita, teníamos unas deudas que pagar, algunas cositas que ponernos al día. No. Ananías y Zafira y plantearon la hipocresía de que ellos estaban haciendo algo cuando realmente no lo habían, no era así. Ese es el pecado que ellos cometieron. Y fíjese que eso es un pecado muy común, que la gente hoy en día le gusta dar la apariencia. ¿No ve que a veces la gente habla, y no solamente en el tema de la ofrenda? Muchas veces no es solamente en el tema de la ofrenda, puede ser en el tiempo. Es como, por ejemplo, que ayuda por querer ayudar a alguien, pero no lo hacen de corazón realmente porque lo hacen como para quedar bien con los demás. Ok, Entonces, eso es ser como da la hipócrita. hipocresía de que Hipócrita tú... porque si tú haces algo, hazlo porque tú quieres, y si se lo hace acallado nomás, pues entonces la gente que hace, dice lo que hace. Entonces, Muy eso es como bien, hipócrita. muy bien. Y es lo que está pasando con Ananías y Zafira. Si usted se fija, el pecado de la hipocresía, del engaño, del pecado que ellos quieren, ¿cómo se llama? Aparentar, es el punto, aparentar, es que ellos están viviendo una vida de apariencia. Ellos vendieron la casa, se quedaron con el dinero, y es la misma actitud que tenían los judíos, orando en público, delante de todo para que todos lo vieran, y era la misma actitud de los judíos, estoy ayunando, hoy estoy tan mal, dando la apariencia de algo que no era. O lo mismo de dar colecta y hacían sonar las monedas, mira que estoy ayudando. Si tú te fijas, ¿cuántas personas hoy en día pueden ser culpables de engañar a Dios, de mostrar una falsa cristiandad, una falsa imagen? ¿Cierto? ¿Cuánta gente da la apariencia? No, si estoy ayudando tanto a la obra de Dios, estoy ofrendando tanto, estoy dando tanto dinero, estoy dando tanto tiempo, estoy dando todo, y a lo mejor lo único que estás haciendo es dar las obras. Dios que te conoce en la íntima sabe que son las obras nomás. Pero tú lo haces pasar como que si fuera lo grande, lo maravilloso, lo sublime, es lo de Ananías y Zafira. El pecado de Ananías y Zafira. Ellos hicieron que esto fue lo más grande, cuando realmente Dios dijo, diste una parte nomás. Y es como que te estás engañando, en vez de engañar a los demás y a Dios, te estás engañando a ti mismo sabiendo que es mentira y que lo que estás haciendo es verdad. Y por eso, si uno mira la historia, cuando Ananías muere, llega la esposa. Porque esto fue confabulado. Esto fue confabulado. Y si usted se fija muy bien, dice el versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Mira, ¿era así o no era así? Y la mujer dijo, sí, en tanto. ¿Participando? O sea que habían quedado de acuerdo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto les costó la casa? No, si nos quedamos como 5 millones. Por eso pusimos los 5 millones en la obra de Dios. Pero la verdad es que había costado 10. Había ganado 10. Y los otros 5, topón para adentro. Topón para adentro. ¿Eso es lo que pasó? Y quizás no era malo que se quedaran con ese dinero, sino que era la mentira, el Era la engaño. mentira. Ese dicho, queremos dar la mitad. Queremos dar la mitad. Y usted está como tratando de decir que la vida de uno es así, porque uno a veces comete los errores de ser así. Bueno, la idea de ponernos delante de la palabra en el día de hoy
Tiene que ver con eso. Similares son. Tiene que ver con que podemos mentir al Espíritu Santo, intentar, porque obviamente no la vamos a engañar, a él no la vamos a engañar porque está con nosotros, de cuando a nuestros hermanos, a las personas que están a nuestro alrededor, tratamos de contarle una historia que no es la correcta. Tratamos de mostrarnos de una manera más justos de lo que somos, más espirituales de lo que somos, más comprometidos de lo que somos, de que ofrendamos o damos más tiempo de lo que realmente estamos dando. Y una persona puede pasar por ese pecado, porque al final estamos, a lo mejor al hombre, a mí, a ti, yo te puedo engañar. Yo te puedo engañar. Tú me puedes engañar a mí. Y entre los hombres no vamos a saber lo que hay en el corazón de la otra persona. Pero realmente, delante de Dios, ¿cuál es la papa? Delante de Dios, ¿cuál es la verdad? Se olvidó Ananías y Zafira que estaban delante de Dios. Y ellos trataron de poner una imagen y de repente Pedro, que Dios se lo reveló, sabía lo que estaba pasando en el corazón de ellos. Y Ananías cayó muerto y los jóvenes fueron a enterrarlo. Y después Zafira, cuando participó de la mentira, y sabe que yo veo hasta el amor de Dios. Yo veo el amor de Dios ahí. Porque yo creo que ese fue el último intento de Dios para decirle, arrepiéntete. Ahora cuéntale. Dila legal. A la Zafira. Dilo. A ver, ¿eran 5 o eran 10? ¿Eran 20 o eran 30? Que haya sido honesta y haya dicho, ¿sabe qué? La verdad, Pedro, no, la vendimos por más, pero quisimos dar esto de corazón para Dios, pero quisimos dar esto nomás. No podíamos más, teníamos otras prioridades. Y hubiese sido justo. Ese fue el amor de Dios para que Zafira se arrepintiera, pero Zafira, ¿qué hizo? Siguió en la mentira. Siguió en la mentira, y por eso le dijo Pedro, versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste intentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué? Por la hipocresía, por el engaño. Ellos intentaron engañar a Dios. Ellos intentaron decir algo que no era real. ¿Cuánta gente a lo mejor uno le pregunta, ¿y lee la Biblia? ¿Cuántas veces uno dice, lee la Biblia todos los días? ¿Cuántos estaríamos muertos? Y oras constantemente. Pero claro que por supuesto que desde luego que sí. ¿Y quiénes son generosos? ¿Y quiénes son generosos para la ofrenda? Yo ofrendo de todo lo que prospero. ¿Cierto? Pero fíjate que yo lo he pensado. Yo sé que el Señor fue muy drástico en ese momento porque sobre todo el Evangelio estaba causando un impacto compitiendo contra el judaísmo, donde estaba ahí muy fuerte. Pero ¿sabe qué es lo que me asusta más a mí? Porque, por ejemplo, tú puedes ver a Zafira y a Ananías que cayó. Pero yo me imagino ¿cuántos caen todos los domingos? O los miércoles, o los días de reunión, o los días de evangelismo, o en la vida misma. ¿Cuántos caen muertos espiritualmente y no se dan ni cuenta? No se dan ni cuenta. Eso mismo te iba a decir yo porque este nos lleva al primer punto que conversamos antes. O sea, porque hay gente que habla así bonito, no, doy gracias a Dios porque Dios me bendice aquí y allá, y bla, 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 y uno lo escucha y uno dice, pero chuta, yo te conozco, o sea, no amáis tanto a Dios como decís, o sea, no te esforzáis tanto por Dios. No soy tan generoso, mira con los mismos paseos, por lo que conversamos. La gente viene y ya salen tantos paseos, mucha plata, güey. No, estáis loco, ¿quién tiene plata así? Ya. Pero después para sus cosas, la gente se da sus lujitos, pero cuando es la hora de Dios, todo es mucho, todo es complicado, mucho, el tiempo es mucho, tiempo, la plata es claro. mucha. Sí, o sea, Pero después cuando uno se ve en la vida, que la gente se da, y eso puede ser una hipocresía. sí, Eso puede ser una hipocresía y tenemos que cuidarnos del pecado de la hipocresía. Yo creo que es el punto principal de lo que está diciendo acá, porque la hipocresía nos pone en una enemistad con Dios. Porque al final Dios conoce nuestra realidad, ¿no? Dios sabe cómo somos. Entonces yo, ¿qué saco de decirle a usted una verdad que no es así? ¿Cierto? ¿No ve que uno de repente escucha la palabra, ve lo que dice y al final, no sé, pues, los predicadores, no, mira, si mi esposa es casi la Virgen María y mi hija y mi hijo son como el apóstol Pablo y los siervos de Dios, y de repente uno dice, ¿para qué tú quieres decir eso? O sea, ¿para qué tú quieres dar esa apariencia? ¿Qué quieres ganar con eso?
No es mejor decir, Soy sé tú propicio a mismo. mi pecador, ayúdame a ser más fuerte, me cuesta, tengo lucha. ¿No es más fácil decir eso? ¿No es más fácil no dar una apariencia de cosas? De andar celebrando de repente, no, es que mira lo que está haciendo, mira la obra que está haciendo, y a lo mejor no lo diste de corazón. Y a lo mejor lo hiciste para ser visto. Lo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Cuánta gente hoy en día no es culpable del pecado de la hipocresía, del engaño, de querer dar una apariencia de algo cuando no es así? Ahora, no por eso tampoco tenemos que rebajar, o sea, relajarnos, porque como todos somos indignos, ya no importa, rebajemos el estándar. No, pero uno tiene que entender que uno tiene que procurar que el estándar siempre sea alto de Dios. Esa es la idea, que siempre el estándar sea alto de Dios. No porque los demás, no sé, unos forniquen, todos fornicamos. Porque todos tomen, todos tomamos. Porque todos hablamos garabato, todos hablamos garabato. Porque todos fumen, todos... No, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Ok? ¿Qué hora tenemos? Estamos justo en la hora. Estamos bien. Hoy día vamos a llegar hasta primero. Entonces, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer pecado? Resistir. Podemos resistir. Podemos resistir, en este caso, al Espíritu Santo cuando no oímos, cuando no nos dejamos moldear, cuando no queremos obedecer a la voz de Dios. Gente que escucha la palabra y no la deja que entre en su corazón. Es como que yo me vaya ahora y mienta de algo que hice que no había hecho. Entonces, Claro. como que lo que dijo usted. O lo que podría decir en el primer punto es que la palabra de vida es para ti, como también para mí. Yo tengo que llevarme mi porción y usted tiene que llevarse su porción, la Verito tiene que llevarse su porción y todos nosotros tenemos que llevarnos nuestra porción a la casa. No puedo decir, no, esta palabra no es para mí, no se aplica para mí. No, punto. Y lo segundo, mentir. Tengo que cuidarme del engaño, de la hipocresía, de dar la apariencia de algo que no soy. ¿Ok? La próxima semana continuamos con otros pecaditos más, por si acaso son 7, pero ya hemos visto resistir. El que no tiene perdón, tenéis que venir varios miércoles entonces. No, pero yo ya anoté que dijo Mateo en capítulo 12. Eso. Así que lo voy a leer. Ok, dudas, consultas, preguntas. Lo finalizamos nomás.